Bueno, por lo general es muy fácil confundir los conceptos de fe y confianza. A simple vista parecerían ser iguales o muy similares. Sin embargo, hay una diferencia sustancial importante y creo que es oportuno ver cuál es la diferencia o las diferencias. La confianza es algo que se construye con el tiempo y con los hechos, no es de un día para el otro. La fe, por el otro lado, es una aceptación ciega de una verdad que no se puede verificar ni tal vez se quiere verificar. Muchos suelen asociar el concepto de fe a los niños, a la actitud que tienen los niños con sus padres. Entonces dicen que cuando el niño se tira en los brazos de sus padres, lo hace ciegamente, por fe, creyendo que el padre lo va a sostener. Y efectivamente, en muchos casos, los padres sostienen a los niños, pero este acto que tienen los niños es un acto de extrema confianza que no está construido en el conocimiento profundo de sus padres. Porque hay padres que no solamente no toman a los niños en el aire cuando se arrojan hacia ellos, sino que inclusive le hacen daño y en algunos casos lamentablemente los matan. Por lo tanto, el niño tiene esa confianza extrema por una cuestión instintiva porque no le queda otra opción. El niño pequeño no puede pesar los actos o las acciones y saber si su padre es una persona de bien o es un criminal. Entonces digamos que esta confianza ciega, que por ahí se confunde con fe en los niños, está relacionada con una persona vulnerable, porque un niño es una persona vulnerable, porque tiene pocos o ningún recurso para sobrevivir por sí mismo. Entonces, esta ciega confianza que tiene un niño hacia sus padres está relacionada con su condición de vulnerabilidad. No tiene otra opción. Cuando el niño va creciendo, se puede comunicar, puede opinar, tal vez podría pedir ayuda a otro familiar si no se encuentra bien con sus padres, ya tiene más opciones, entonces no tiene la necesidad de creer ciegamente. En el ámbito religioso pasa algo similar. Una persona que cree en un Dios ciegamente, por lo general es una persona que está en un estado de vulnerabilidad, en un estado precario, entonces cree que no hay otra opción y los que ofrecen esta supuesta relación de fe con Dios se aprovechan porque saben cómo funciona esta situación. Por lo tanto, la fe en el campo religioso, desde mi punto de vista, está muy lejos de ser una virtud. Más bien es una dependencia patológica de una supuesta ayuda externa, una ayuda divina, que no puede ser obviamente comprobada. Es decir, nuestra mente humana tiene muchas virtudes y también tiene muchos defectos. Por eso es más fácil creer que dudar. Piensen, por ejemplo, en la vida cotidiana. Hay muchas situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones muy rápidamente y por lo general o creemos o no creemos. Difícilmente ponemos en una situación de espera. Es decir, si hablamos con un colega de trabajo y nos da alguna información, o creemos o no creemos. Si vemos una noticia en la televisión, creemos o no creemos. Y así sucesivamente. Durante el día hay muchos eventos pequeños, medianos o grandes, de los cuales debemos, por una cuestión de tiempo, tomar una decisión, o creer o no creer. Porque obviamente que no tenemos el tiempo material para verificar todas las cosas que vamos escuchando. Cuando vemos una noticia en la televisión, no tenemos el tiempo de ir a verificar si lo que nos están diciendo es verdadero o falso. Por lo tanto, tomamos la decisión de creer o no creer. Entonces, cuando nos acercamos al libre pensamiento racionalista, tratamos de darle un poco más de tiempo a nuestra mente para analizar, tal vez no todas las cosas que nos suceden alrededor, pero sí algunas cosas que consideramos importantes. El hecho de creer en la existencia de un Dios es un aspecto importante que merece ser considerado. Entonces, los libres pensadores racionalistas nos tomamos el tiempo de analizar y sacar conclusiones objetivas sobre la existencia de Dios. Y obviamente llegamos a la conclusión de que, sin ser extremistas y hablando en términos de probabilidades, la existencia de cualquier deidad es extremadamente baja, por no decir cero. Entonces, en el campo religioso, una persona que tiene fe es vista como una persona virtuosa, mientras que una persona que tiene la costumbre
la sana costumbre de dudar y analizar lo que se le dice es vista como una mala persona o una persona inclusive sin moral, una asociación que no tiene nada que ver. Es decir, un escéptico que pide pruebas es visto como una mala persona que no tiene la capacidad de creer. Entonces muchos creyentes creen que esta capacidad de creer es un don o una virtud que solo Dios le puede dar a las personas y que tal vez algunos lo rechazan. Bueno, esta es una creencia popular, por supuesto, pero fíjense cómo en el ámbito religioso se manipula el concepto de fe. Ustedes piensen, por ejemplo, al relato bíblico cuando habla de la prueba de fidelidad que Dios le pidió a Abraham. Si recuerdan bien, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac para demostrar su fe. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que Dios le pida a Abraham pruebas de su fidelidad? ¿Acaso Dios no sabía que Abraham era un hombre fiel? ¿Qué necesidad tenía de que Abraham vaya a sacrificar a su hijo? Es verdad que después el relato bíblico dice que Dios no permitió que Abraham matase a su hijo. Pero ¿era necesaria toda esta escena? ¿Acaso Dios tenía dudas sobre la fidelidad de Abraham? Bueno, ante este hecho hay muchos creyentes que dicen que en realidad esta prueba no fue para que Dios supiese si Abraham era fiel o no porque Dios sabía, sino que era para demostrar al resto de la humanidad y del universo que efectivamente Abraham era fiel. Bueno, entonces acá hay otro elemento más para darnos cuenta que la fe no es suficiente. Se necesitan pruebas, se necesitan hechos. Y a esto también podríamos agregar el hecho de que si Dios decía que Abraham era fiel, el resto de los seguidores y adoradores de Dios deberían haber creído a la palabra de Dios. ¿No les parece lógico? Pero no. Cuando Dios exige pruebas, está bien visto. Pero cuando un creyente, un común mortal, exige pruebas y evidencias, es visto de mala manera. Bueno, esta es la ambigüedad de la fe y la ambigüedad de las religiones. Por lo tanto, es importante que tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, pero la fe ciega, la confianza ciega, está más relacionada con una cuestión de fragilidad y en otros casos con un problema patológico a nivel mental. Si te gustó este video y te interesa más contenido como este, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos.